felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a tener un programa interesante, vamos a tener un debate, diríamos, entre dos personas que tienen dos visiones diferentes de cómo va el rumbo del país, que tienen dos visiones diferentes de cómo va este proceso electoral. El día de hoy, Melvin Sotelo, sociólogo, que ha escrito libros, ha hecho estudios, sale un artículo de él en el diario La Prensa, Elecciones nulas de toda nulidad, y habla de los enormes errores y abusos que se han cometido en este proceso electoral, e invita a la población a promover el voto nulo, no la abstención, el voto nulo. Por otro lado, tenemos al doctor Fenor Avendaño, presidente del Partido Social Cristiano, aliado del Frente Sandinista, que están participando en este proceso electoral como miembros de la alianza del Frente Sandinista Unida Nicaragua Triunfa, que piensa todo lo contrario. Vamos a estar hablando con ellos alrededor del proceso electoral, de donde ya terminó la inscripción de candidatos, la fórmula, una de las grandes sorpresas, ¿verdad? Fue o no sorpresa, sino una incógnita que se logró ya. Doña Rosario Murillo pues, va a la candidata a la vicepresidencia de la República. Ayer tuvimos una discusión, un debate entre Cairo Amador y el doctor Nobel Vidaurre en este programa. Ayer volví a consultar con mis asesores legales, tanto el doctor Castillo y la doctora Asunción Moreno mantienen, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA, que la candidatura de doña Rosario Murillo es legal, no hay ningún impedimento constitucional para su candidatura, igual que don Carlos Tudelman, uno de los dirigentes más activos de la oposición de la sociedad civil. Ayer volvió a ratificar desde que su análisis jurídico es que no hay ningún impedimento alrededor de doña Rosario Murillo, pero sí ha creado controversia política alrededor de ese tema. Ayer casi todos los presidentes de las cámaras que integran el COSEP no se quisieron pronunciar al respecto, alrededor de la candidatura de ella, pero sí se pronunciaron alrededor del proceso electoral. Y tal como lo veníamos diciendo, el sector privado, ayer lo dijeron bien claro, el presidente del COSEP dijo, pasamos de ir de un camino plano a un camino sinuoso. Varios presidentes van a ver consecuencias sobre las decisiones que se han tomado en ese proceso electoral. Ojalá que esas consecuencias no derrumben los avances económicos que se ha venido sosteniendo aquí, pero van a haber consecuencias. Ya lo admitieron el sector privado, los principales presidentes de las diferentes cámaras. Es más, uno de ellos, el presidente de Upanek, ha manifestado que varias de las últimas decisiones que ha tomado los Estados Unidos es indirectamente producto de las decisiones políticas o que se han tomado en el proceso electoral en este país. Y hablaba, por ejemplo, de la afectación que va a haber en la exportación de carne a los Estados Unidos. Hay un vacío de alrededor de unas 50,000 toneladas de carne que los Estados Unidos importan anualmente, que era suplida por lo que le catalogaban países varios. Entre esos países varios, Nicaragua era el más beneficioso porque era el principal productor de carne. De esas 50,000, 35,000 la suministraba Nicaragua. Hace un par de semanas, el gobierno de los Estados Unidos decidió incluir en esa lista de países varios a Brasil. Y ya sabemos todo lo que tiene la capacidad ganadera que tiene Brasil y la capacidad que tiene para suministrar carne. Eso podría sacar del juego, inclusive a Nicaragua, de ese pastelito
de exportar carne hacia los Estados Unidos de 35,000 toneladas anuales. ¿Para dónde vamos a coger? Venezuela comprando cada vez menos, porque además no tiene plata. El mercado de Honduras cerrado y el gobierno sin hacer las gestiones necesarias para poder abrir ese mercado. Vimos que en el maní, la comisión que fue a los Estados Unidos no logró avanzar en nada. Y las certificaciones hacia nuestros productos están estancadas. O sea, este proceso electoral y las decisiones que se han tomado van a tener consecuencias. Vamos a hablar de esto también con nuestros invitados. Y para terminar, hombre, ayer me estuve debatiendo entre si lo comentaba o no lo comentaba. Pero la verdad de las cosas es que no me puedo quedar callado. Y es increíble cómo una fundación nicaragüense, ¿verdad?, de nicaragüenses, está promoviendo la candidatura del presidente de Colombia para Premio Nobel de la Paz. La Fundación Equipula, que creo que preside y dirige Ariel Montoya, está promoviendo al presidente de Colombia, Santos, para el Premio Nobel de la Paz. Hombre, ¿y qué jodido está pensando estos miembros de esta fundación? Si tenemos a un presidente de Colombia que básicamente es enemigo de Nicaragua, no ha acatado las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, ha violado o ha tratado de violar nuestra soberanía en un sinnúmero de ocasiones, no respetando el tratado, y viene esta fundación nicaragüense a proponerlo para el Premio Nobel de la Paz. Es vergonzoso, vergüenza le debería dar a estos miembros de esta Fundación Equipula por hacer esa propuesta. Estoy seguro que no va a tener eco, pero sí es vergonzoso, es sumamente vergonzoso. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado Melvin Sotelo y el presidente del Partido Social Cristiano, Fanor Avendaño. Nos preocupamos por usted. Por eso le ofrecemos gratis sus transferencias en línea ACH. Mantenga sus cuentas o venga y abra sus cuentas de depósitos en Banpro para disfrutar de estos y otros beneficios. Fácil, rápido y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. ¡Ay, la María te mandó un guiño! ¿Le respondemos con besitos? ¡Ay! ¡Oye! ¡Actualización! ¡Nuevos filtros! ¡Snap! 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 ¡Te tallaron en la fiesta de anoche! ¡Fijo que te montan un meme bailando en la mesa! Llegaron los nuevos Smart Packs de Movistar que le cambian la cara a tu celular. Ahora tus paquetes de internet vienen con más megas, más vigencia y precios en Córdobas. Además, Snapchat, Facebook y WhatsApp ilimitados. Elegí divertirte, elegí compartir, elegí conectarte con el mejor internet de Nicaragua. Movistar, elegí todo. CADUR y Uniapravi te invitan al segundo Foro Centroamericano de Vivienda y Ciudad Nicaragua 2016, este 22 y 23 de agosto, en el Centro de Convenciones Hotel Crown Plaza, con expositores latinoamericanos. Para más información puedes contactar al teléfono 2266-1355 o al correo asistente@cadur.org.ni por un financiamiento de la vivienda y desarrollo urbano sostenible. Segundo Foro Centroamericano de Vivienda y Ciudad Nicaragua 2016. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo.
alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas Profesionales de Seguridad S.A. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Está con nosotros nuestro invitado, el doctor Fanor Avendaño y Melvin Sotelo. Hombre, antes de entrar con ellos también, hombre, es que pareciera que el gobierno de Nicaragua, que está en todo su derecho, sigue generando opiniones negativas contra el mismo gobierno. Ayer venía a Nicaragua el presidente del Parlamento Latinoamericano, diputado venezolano, venía a dar unas charlas y a reunirse con diferentes actores políticos en este país alrededor de los procesos democráticos y la situación de la democracia en Latinoamérica. Y el gobierno, el diputado Ángel Medina, y el gobierno, llegando al aeropuerto, decidió no darle paso, no dar entrar, que tiene todo el derecho de hacerlo, legalmente tiene todo el derecho de hacerlo, pero ¿hasta dónde ayuda a la imagen de Nicaragua hacer esto? O sea, este diputado venezolano hubiera venido aquí a Nicaragua, tal vez es noticia un día, 2 días, tal vez, y ya está. Pero al no dejarlo entrar, esta es otra noticia internacional negativa hacia Nicaragua. Y da pesar de que después de todo el esfuerzo que se ha hecho por este país para ir mejorando la imagen, ahora lo que se está viendo es opinión negativa, tras negativa, tras negativa, tras negativa. Don Melvin, don Fanor, bienvenidos al programa, un gusto saludarlos. Gracias. Fanor, hace el día martes, y quiero comenzar en vez de comentarios iniciales con esta pregunta. El día martes, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, en este programa, dijo que el presidente Ortega había vuelto a poner a Nicaragua en el radar del mundo, pero que desgraciadamente lo estaba poniendo de una manera negativa y que eso iba a influir negativamente en el país y que iba a tener costo. Vimos ayer al presidente del COSEP decir de que las decisiones, que hacer un llamado a un diálogo, a reflexionar, que habíamos cambiado el rumbo del país de un camino plano a un camino sinuoso y que las decisiones que se han tomado hasta el momento van a tener consecuencias. Vos que sos aliado del Frente Sandinista, sos parte de la alianza electoral, ¿qué le contestás a esos comentarios? Bueno, en primer lugar, buenos días y compartir con Melvin es un honor. Le estaba diciendo que estaba leyendo su libro. Yo siempre leo, Melvin, 3 o 4 libros al mismo tiempo. Con este me quedé solo con él. Hay una cosa muy importante que no lo pusiste en el libro, obviamente porque ya es el quien analiza el libro. Yo creo que el padre del pensamiento moderno burgués en Nicaragua, sin serlo peyorativo, ¿verdad? Es Crisanto Sacasa. Crisanto Sacasa. Sí, ese y para la gente que analice el pensamiento político de nuestro país, este libro es obligado, sinceramente, independientemente de las ideologías que se compartan o no. Pero yo te quiero felicitar públicamente, y los jóvenes sobre todo, y la clase política tiene una gran instrucción, pues, independientemente de las ideologías, porque aquí siempre la ideología se ha puesto, o la historia, conservadores, liberales, después sandinistas, y ciertos escritores
socialcristianos como Armando Zambrana. Pero es bueno siempre tener esa gama de pensamientos de este tipo. Entonces quiero felicitarle por el libro y agradecerle que nos ha dado una dedicatoria. Lo otro es que hay momentos y coyunturas en los países que no dejan de ser difíciles, pero al mismo tiempo que no dejan de ser definitorios. Nicaragua, en base al análisis muy concreto que me preguntaba de Francisco Aguirre, al cual estimo y lo considero una de las personas con más criterio y pensamiento a favor del país, creo de que Nicaragua no necesariamente está en un radar negativo ahorita, no necesariamente. Los índices de los organismos internacionales, el crecimiento económico, las relaciones con los que rigen la economía del mundo no está negativo. Que necesitamos, obviamente, siempre hacer un examen a lo interno, que necesitamos ver cómo se replantean los nuevos desafíos, eso sí, pero estamos a la puerta en Nicaragua, a la puerta de lo que, y aquí está mi estimado y respetado sociólogo, de lo que viene un nuevo pacto social económico, que lo veníamos platicando, que necesitábamos un pacto social de seguridad jurídica, y lo venimos platicando vos y yo hace como 10 años acá en este programa. ¿Cuáles son estas? Son dos grandes puertas: el nuevo Código Procesal Civil y el nuevo Código de Comercio. Se va a sellar como la nueva estructura de la garantía jurídica de la propiedad y de los derechos civiles y mercantiles de los nicaragüenses. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar lo que plantea el presidente del COSET. ¿Tiene moral el COSET para hacer planteamientos en este país? Sí la tiene. Ha estado hombro a hombro en esa concertación económica con el gobierno del presidente Ortega. Y ha estado consecuente en los últimos 25 años en el desarrollo económico del país. Por lo tanto, tiene credenciales. Y es legítimo lo que plantean, pero si vos te fijas, vas a la otra cara de la moneda, los detractores del COSET han dicho que es colaboracionista, que se han enriquecido ilícitamente con el gobierno y que el COSET es el que no tiene moral para hablar. Pero no lo escucha el gobierno en los temas. No. En las sugerencias, pongámosle, políticas y de procesos de electorales. El gobierno ha sido sordo hacia ese socio que vos decís, hacia ese acompañante. No ha sido sordo. Es más, ha sido consecuente y ha sido determinante caminando junto con ese socio por el país. Como ha sido también determinante el acompañamiento con sectores sindicales y gremiales para levantar la economía. Ya le doy la palabra, pero con todo gusto, cuando vos decís... Trato de ser lo más breve posible. Cuando vos decís, ha sido consecuente. Como que si me doy con un balde de agua en la cabeza y digo yo, pues chica, Pastor dice consecuente. ¿Consecuente qué? Consejo Supremo, el sector privado ha pedido un proceso electoral transparente, que hubiera observación nacional e internacional, que se les facilitara a todos los que quisieran participar en este proceso poder participar en igualdad de condiciones para todo el mundo, que se garantizara que los nicaragüenses pudieran votar por el que ellos quisieran y que el voto se contara. Decime de una de esas 5 cosas que haya hecho el gobierno para que le diga que es consecuente con el sector privado. Pero por principio democrático, que hable Melvin y yo te lo hablo después con todo gusto. Claro que sí. Una de esas 5 cosas que haya hecho el gobierno. 5 y 10 más si es necesario. Vaya. Primero, Melvin. Bueno, gracias. Buenos días, televidentes. A Fanor yo lo conozco desde 1983 más o menos. Éramos chavalos. Y en ese entonces yo era un dirigente del nivel nacional de la Juventud Sandinista. Y recuerdo que en 1986 los socialcristianos hicieron una reunión de las diferentes juventudes que estaban en contra del Frente Sandinista. Y estando en el nivel nacional de la juventud, porque me llegó la invitación a través de Clemente Guido, que ahora también es aliado del Frente, ¿no? Funcionario de la alcaldía de Managua. Entonces hubo una discusión bastante fuerte y me dijeron que no fuera, porque estaba legitimando a mis amigos y a las diferentes juventudes que estaban en contra de
la revolución. Yo no hice caso y me fue a estar, Fanor, y usted acuerda muy bien, 2 días, los 2 días enteros. Por supuesto, después se había considerado, ¿cómo que se llama?, sancionarme, pero al final pues no se hizo, pero hubo mucha molestia. Desde entonces creo que la mejor manera de ayudarle, o sea, lo que quiero decir con esto es que mi posición dentro del frente, y aquí tenemos un testigo, ha sido crítica. Y yo creo que la mejor manera de ayudar al Frente Sandinista es siendo crítico a las cosas que no está haciendo bien. Y ahora voy con tu pregunta. A mí me parece que lo que ha hecho el presidente Ortega, Daniel Ortega, que en el artículo yo hago diferentes planteamientos, de lo cual podemos hablar después. En los últimos 2 meses, a partir del 4 de junio en el Congreso, donde trata muy mal a los amigos de los países europeos que han ido a Nicaragua, los llama sinvergüenza y otras cosas más, que no es propio del lenguaje de un estadista. Cuando lo de las observaciones. Sí. Lo de la observación electoral, es que esto va más atrás, ¿no? Luego el 8 se da lo del PLI, creo, ¿no? El 8 de junio. Y después terminan con esto, el despojo de las diputaciones a los diputados que en aquel momento eran del PRI. Estas medidas desacertadas no son de ahora. Es decir, los costos de lo que vos estás hablando no lo viene teniendo Nicaragua desde ahora, sino desde el 2008, cuando hay irregularidades por primera vez en Nicaragua, o sea, y está en la ley electoral, y que me corrija Fanor. Las actas deben publicarse una por una, y lo hicieron a nivel de consolidado para no demostrar lo que el voto, la intención del voto de los nicaragüenses, lo cual es violatorio de la ley electoral, y otras irregularidades más como el ratón loco, etc. Y eso llevó a que se suprimiera la cuenta Reto del Milenio. Ahí se perdieron más de 60 millones de dólares, pero también había un presupuesto de la Comunidad Europea de 100 millones de dólares orientado al área social en el presupuesto nacional. Y también eso se perdió. Estamos diciendo que desde el 2008 hasta el 2016, Nicaragua ha perdido 960 y pico millones de dólares, que para poder hacer esas obras después se han convertido en deuda nacional. Para hacer la carretera que va de León Viejo a Izapa, se gastaron más de 40 millones de dólares o 38 millones de dólares, y eso se hizo con préstamos cuando estaba en el regalo de la cuenta Reto del Milenio. Actualmente, con lo que se está haciendo, en lo que ha hecho el gobierno de Nicaragua, también, además lo otro que ha pasado es que con las distintas irregularidades que se han dado en los diferentes procesos electorales 2008, 2011, 2012, 2014, y también con la manera en que ha manejado este gobierno las relaciones con los países europeos, a la señora Mosca, que le dijo que estaba haciendo, y eso lo dijo el propio presidente Ortega, que estaba haciendo una mosca en una miasma. A la Eva Zetterberg también se fue. Sí, pero también o sea, para aprovechar el tiempo lo más posible. No, pero lo que quiero también decir, te puede decir el Frente Sandinista, representantes del Frente Sandinista, su aliado, que aquí ha estado el presidente de las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas, el presidente del Banco Mundial, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y todos han dicho que el presidente Ortega está manejando la economía excelente. Más, el secretario general de las Naciones Unidas dijo que es un excelente chofer y que decía, así claro, como maneja bien el vehículo, así va manejando bien el país. Ojalá que otros países, sí, otros presidentes fueran tan buen chofer como él. La diferencia es que ellos vienen y se van, pero estas eran cooperaciones internacionales que reconstruir la cooperación internacional no es una cuestión de meses, toma años. Cuando toma Enrique Bolaño la presidencia en Nicaragua, el Fondo Monetario Internacional se habían roto las relaciones por denuncias de corrupción, y el Fondo Monetario cortó y se fue. Y fueron 3 años los que le tomó a Enrique Bolaño poder reconstruir las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Yo debía decir, cuando oigo también hablar a miembros de la oposición,
y más o menos con el mismo disco, Sí. ¿verdad? Algo que no les ha dado resultado, porque, y lo quiero cuando hay, aquí la oposición ha perdido espacio y ha perdido liderazgo. Sí. Producto de eso es que, y yo me voy, lo hago como ejemplo, hace, ¿cuánto? 3 semanas, hubo un intento de golpe de Estado en Turquía, 3 semanas creo que fue. Sí. Y el presidente de Turquía se salvó porque logró conseguir un teléfono, llamó a un canal de televisión, salió al aire, sálvenme, me quieren hacer un golpe de Estado, váyanse para el aeropuerto, salgan a la calle. Y la gente salió volada a enfrentarse al ejército y todo lo demás. Sí. Ese liderazgo no es aquí en Nicaragua. O sea, ese es un liderazgo con respaldo, pongámosle. Aquí no hay liderazgo con respaldo. ¿Qué respaldo? Aquí han hablado de que el presidente quiere establecer una dictadura, de que está violando los derechos, le está quitando los partidos a la oposición, le quitaron los diputados a la oposición y nadie sale a la calle. Creo que hoy están convocando a las 10 de la mañana, si no me equivoco, leí en la corporación que hoy estaba convocando, creo que a las 10 de la mañana, no sé si a las 10 de la mañana aquí frente a la Asamblea Nacional, vamos a ver cuánta gente hay. Entonces, los simpatizantes del frente, los aliados del frente te dicen, hombre, si somos tan malos nosotros y la mayoría está en contra de nosotros, ¿a dónde están? No, la pregunta es para vos, que sos. Para mí. Bueno, sí, yo por la pregunta para vos, que vos, vos sos opositor a lo que está a la conducción de que lleva este gobierno. Entonces la pregunta está, así como le pregunté a Fernando que me diera los 4, te pregunto vos, ¿dónde está esa mayoría que supuestamente es la oposición? Bueno, para comenzar, yo no estoy en ningún partido político y creo que es importante claro, si no te he dicho que estás en un partido, pero dejarlo no claro. estás de acuerdo cómo va el gobierno. No estoy de acuerdo con muchas medidas a nivel político institucional que está tomando el gobierno. No estoy hablando a nivel de la macroeconomía, que a mí me parece que el desempeño, que es lo que vos estás diciendo, y que lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el desempeño en términos macroeconómicos ha sido muy bueno, excelente. A nivel microeconómico es otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo también he sido muy crítico con la oposición organizada, con los partidos políticos. Y a mí me parece que realmente lo primero que tienen que hacer estos partidos de oposición es hacerse una autocrítica, porque hasta ahora los mecanismos que han utilizado no les han funcionado. Y realmente es cierto, después de que hubo la desaforación, después que se le quitó la personalidad jurídica a Eduardo Montealegre, el frente tiene muy buenos estrategas y eso hay que reconocerlo. Vio que todos los miércoles no pasaban de 300 personas, nunca fueron capaces de poner más gente. Y yo se lo decía desde el 2011, recuerdo, y lo escribí también en algunos artículos donde planteaba, y se lo mandé a Alberto Lacayo y creo que Pedro Joaquín Chamorro Barrio, un gran diputado, por cierto, les decía que era importante que se pusieran de acuerdo a nivel de las corrientes del PLI. Desde entonces le decía. Entonces, a mí me parece que cuando Daniel Ortega toma la decisión de quitarle, porque esa fue una decisión política más que jurídica, de quitar la personería, es porque se dio cuenta que ellos no eran capaces de mover más de 1000 personas y la muestra está ahí. ¿Ve? Entonces, porque no tienen un discurso, el discurso de ellos es un discurso institucional, es un discurso que tiene que ver más con aspectos que no competen, entre comillas, las necesidades básicas. Tienen una gran responsabilidad de lo que está pasando de la gente. O sea, a ellos les ha faltado vincularse con la población. Fanor, volvamos a lo por más que y ustedes sacan pecho, los simpatizantes del frente, los aliados del frente y el gobierno, de los avances económicos que ha tenido este país. ¿Verdad? Y los elogios que han tenido de los organismos internacionales y multilaterales que hay. Pero también aquellos organismos o instituciones que evalúan el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de un sistema jurídico, han dado valoraciones no muy buenas a este país. Y te dicen el mismo sector privado,
que vos has dicho que ha trabajado de la mano con el gobierno del presidente Ortega para sacar este país económicamente adelante, ha criticado fuertemente la parte institucional, la parte de los procedimientos del respeto al Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. Cuando vos decís que ha sido coherente, te vuelvo y te repito, de los 5 puntos principales que el sector privado viene pidiendo en los últimos años, decime uno en que ha logrado, le ha respondido positivamente este gobierno del sector privado. Mira, Jaime, quiero plantear algo. Bueno, en primer lugar, no soy el vocero de la alianza. No, estoy claro. Primero, que quiero ser pero su aliado. Sí, yo tengo un pensamiento político y como presidente del PSC hago mis apreciaciones. El COSET ha hecho pronunciamientos en ese sentido, pero el COSET ha dicho muy claramente en voz oficial de su presidente los aspectos políticos los planteamos. Quienes hacen la acción política son los sectores determinados, entiéndase, partidos políticos. El COSET dice necesitamos un proceso electoral transparente, necesitamos tales y tales aspectos en lo político, pero los actores políticos, ese es un llamado no solo para el gobierno, claro, es un llamado para los actores políticos. El COSET tiene sus propias reivindicaciones en leyes importantes para el desarrollo económico del país, en ajustes macroeconómicos, en aspectos monetarios de la reserva del país, porque el COSET está en el Consejo del Banco Central. Ahí es donde yo te señalaba. Ahora, que si el COSET pide elecciones libres como cualquier ciudadano porque considera que hace falta mejorar el sistema electoral, ¿en qué país del mundo no hace falta mejorar el sistema electoral? Inclusive en los países más desarrollados y en las instituciones políticas desarrolladas. Pero cuando ya oía el COSET decir que las decisiones políticas que se están tomando van a tener un impacto negativo en la parte económica y que va a haber consecuencias, claro, no debería de servir eso de un campanazo al frente y a su aliado. Hay que reflexionarlo. Y como te digo, hay que reflexionarlo, hay que oír la vocecita de la experiencia y retomar acciones en vista de lo que se está planteando en el país. Pero no puede ser culpa, y aquí con el análisis de Bleming me gustó, no puede ser culpa del gobierno cuando actores políticos no han delimitado sus estrategias y han fracasado. Fíjate que a mí me gustó mucho, tal vez vos viste, Melvin, un análisis que hizo aquí César Zamora, un empresario con educación política, que es César, y te planteó, el error es del PLI, y vos señalabas también, hagan y busquen a las fracciones. Después de esto, porque vas a pagar un costo político vos como ciudadano o un gobierno, cuando la bancada se te está diciendo que te puedes quedar sin bancada y no haces una estrategia política de movida estratégica. O sea, cosas que en la política se juegan. O sea, te quiero decir algo. Quizás pueda ser que hayan unas fisuras en nuestro andamiaje político del país, pero no se ha trastocado. ¿Por qué? Porque los principales actores que han fracasado o que no han sido beligerantes, en algunos casos, porque hay responsabilidades que uno tiene que verlas con objetividad, en algunos casos son los propios protagonistas de esos partidos políticos. Sí, pero a la hora de la toma de decisiones, cuando tenés un partido que controla todo y un presidente que tiene el poder, que tiene el presidente Ortega, la mayor responsabilidad le cae al presidente Ortega, le guste o no le guste, porque él es el que tiene el poder para poder tomar decisiones o dar las órdenes para que se cambie. Déjame decirte que no, en materia sociopolítica no. La mayor responsabilidad política le tienen los actores que pretenden desplazar a ese partido político. Te voy a dar un ejemplo, y Melvin, cuando éramos Juventud Social Cristiana en los 80. El Partido Social Cristiano lideraba la oposición sin diputados y sin personería jurídica. Y él lo puede decir que era la juventud más beligerante de la oposición en los 80. O sea, el planteamiento político es decirte, ¿qué hacemos para tomar iniciativas audaces? Esa es la política. Vamos a, Melvin, vos decías tu artículo el día de hoy, que el gran debate ahora es, de aquí en adelante, es
si este proceso electoral es legítimo, si es o es una farsa, como un sector de la población está diciendo, o otro, como decís vos, en tu artículo que está promoviendo, que este proceso es nulo de toda nulidad, algo así. Sí, sí. Elecciones nulas de toda nulidad. Elecciones nulas de toda nulidad, y que vos decís que lo que hay que hacer es ir a votar y votar nulo, nulo. ¿Basado en qué decís vos que este proceso electoral es nulo de toda nulidad? Sí, antes quiero retomar un poco para caer en esto de lo que dice Fanor. Yo comparto con Fanor que el COSEP ha hecho un buen trabajo. Es más, a partir de 2009, cuando la economía comenzaba a ir para abajo, o sea, quien le da credibilidad a partir del acuerdo que hace el COSEP con el gobierno, le da credibilidad a este gobierno, es el COSEP, y comienzan a venir más las ayudas económicas y las inversiones de fuera. Y como dicen, 1 millón de dólares es nervioso y 2 millones más todavía. Es decir, ellos están apostando por este país, invirtiendo en este país, y yo creo que eso hay que reconocérsele. Y lo otro que hay que reconocer es que José Adán dijo en su último editorial que no solo había fallado la clase política, sino que todos habían fallado. Y ahora dice que no vamos en un camino plano, sino vamos en un camino sinuoso. Y cuesta arriba, le agregaría yo. El problema de esto es que, o sea, si ya el COSEP, si la Iglesia Católica, si en las encuestas hay un 90% que le está diciendo a este gobierno, miren, las cosas no van bien, ese Consejo Supremo Electoral es un fraude, no tiene legitimidad, o sea, ¿por qué no hacer caso? Entonces, yo creo que en esto el COSEP ha hecho un buen negocio económico, pero creo que se está dando cuenta que está haciendo un mal negocio político, porque la economía y la política van de la mano. Y en este caso, la responsabilidad, y en esto difiero con Fanor, él tiene derecho y yo respeto su punto de vista, a dejarle caer la responsabilidad de la oposición, pero la principal responsabilidad de la estabilidad de un país y de la construcción y consolidación de las instituciones se llama gobierno. Y creo que el gobierno no ha hecho, más bien todo lo contrario. Lo que el COSEP ha hecho a partir del 2009, cuando el gobierno se dio cuenta de la importancia de tomar en cuenta el sector privado, es que bajo el liderazgo de José Adán, el COSEP ha dicho, aunque la política y la economía van de la mano, tienen que ir de la mano, sobre todo en países como Nicaragua, no es a costilla de la economía que va a lograr objetivos políticos. Esa ha sido la diferencia. Sí, por eso yo creo que el esfuerzo fundamental del... ¿Y tiene razón o no tiene razón? El esfuerzo fundamental del COSEP es económico. Por eso, pero... Claro, pero lo que te quiero decir es que creo que ahora el COSEP se ha dado cuenta, ya, aunque desde antes han tenido toda una serie de programas orientados en los medios de comunicación a promover la institucionalidad, pero ahora se ha dado cuenta que, o sea, algunas decisiones como estas últimas tomadas por Daniel Ortega, o sea, no se pueden dejar pasar. Entonces, pero yendo ahora a mi artículo que salió el día de hoy, que se llama Elecciones nulas de toda nulidad, hay dos, yo parto en esto que desde el 2011, o sea, que estas elecciones ya vienen con vicio, porque Daniel Ortega corre, y que me corrija Fanor, corre en unas elecciones violando la Constitución, violando los artículos 147, donde dice que cualquier presidente que ha estado 2 veces en ese poder del Estado no puede correr. Pero además, pero es que no es un problema. Libre, eso ya, o sea... Sí, pero es que, ¿qué significa esto? O sea, que él es un presidente inconstitucional, pero además él promueve una ley que no sé de dónde la sacó, y que esto es muy importante, donde él lo que hace prolonga, y además eso ni siquiera pasó por la Asamblea Nacional, a los miembros, a los magistrados. Mundo, Melvin. O sea, volvemos a lo mismo. Ustedes vuelven a caer en el mismo disco de hace 5 años. Jaime, déjame hablar, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, también algunas autoridades del Consejo Supremo Electoral, ocupando un artículo que no está en ningún lado, él lo prolonga en su cargo.
con lo cual también está violando ese proceso. Ya desde ahí, pero el problema es que van a las elecciones, el Partido Liberal Institucional, que es independiente en ese momento, que está presidido por Eduardo Montealegre, dice que hubo irregularidades, lo dice también la Comunidad Europea, pero acepta los curules. Y por lo tanto, le da legitimidad a ese proceso. Lo que quiero decir es que el problema es que las elecciones de ahora, como las anteriores, ya venían viciadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora resulta que, y eso es lo que digo en mi artículo, le quitan la personería jurídica al PLI, y en esto quiero hacer en términos jurídicos, por lo que he hablado con la gente con Juan Velázquez, por ejemplo, que me parece que es un doctor, un abogado muy capaz, que estuvo en el PLI, que se salió por desaveniencia con Pedro Reyes. El proceso, ellos tenían las razones jurídicas, pero en términos políticos, hay una jugada en que en los últimos ya 3 meses es cuando le quitan la personería jurídica al PLI, y en este caso, pues, eso también viola la Constitución, porque se debió haber hecho en los 45 días y no 5 años después. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, la coalición propone que se vote en blanco, que se abstengan, perdón. Queda abstención de parte de la abstención. Queda la abstención. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo lo que digo es que seguro que el Frente tiene mapeado a nivel del territorio nacional la gente que posiblemente no vote. No hay un tendido electoral. Entonces ellos muy bien adentro pueden comenzar y votar por vos. Mientras que si vas y anulas tu voto, y además, la abstención, el 100% es lo que vaya a votar. Y si fue el 40% que fue a votar, suponete, eso es sobre el 100%. Hablaríamos como el 70%. Pero entonces, mientras que si vos vas a votar nulo, porque no hay por quién votar en este momento en este país, entonces cuenta esa cantidad de votos. ¿Ves? El otro problema que se da es que está en la ley electoral reformada que si vos de manera consecutiva 2 veces no votás, te sacan del padrón electoral. Tiene el peligro que te saquen. Y entonces me va a decir Fanor, sí, claro, pero eso estamos hablando de elecciones generales, pero ¿qué le cuesta cambiar el artículo donde dice eso y también aplica las elecciones municipales que son el próximo año? Y si la correlación internacional es desfavorable para Daniel Ortega, posiblemente tendrá que hacer algunas medidas para darle más credibilidad a estas elecciones que no tienen ninguna, para que haya mejores condiciones, que no las hay ahora. Yo quiero cambio. Cuando regresemos, Fanor, tenía un sector diciendo que este proceso es nulo, de toda nulidad, que hay que votar nulo. Hay otro sector, que es la coalición democrática, que están haciendo un llamado a la abstención, que la gente no salga a votar, porque si sale a votar es legitimar el proceso electoral. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo crees vos que la alianza a la cual vos perteneces deben contrarrestar o pueden contrarrestar ese llamado que están haciendo? Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado Melvin Sotelo y Fanor Avendaño. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook.
con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. Si tu casa ya parece un ensayo de banda principiante, usa Refriol ungüento balsámico. Refriol alivia rápidamente los síntomas del resfriado y la gripe, con su delicioso aroma a mentol. ¿Quién dijo gripe? Ríete de la gripe con Refriol. Respira mejor. Complementa el alivio con Refriol antigripal en tabletas AM y PM. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado Fanor Avendaño, miembro de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, y Melvin Sotelo, sociólogo, ciudadano, miembro de la sociedad civil, que no está de acuerdo con los procesos electorales que se están llevando. Fanor, ¿cómo van a contrarrestar ustedes, cómo van a hacer para promover y que la gente salga a votar en este año electoral? Y hay un sector que dice que hay que buscar cómo deslegitimar este proceso electoral. Unos dicen a través de la abstención, otros dicen a través del voto nulo. Fíjate que no he tenido el agrado de leer el artículo, pero el título es Elecciones nulas de toda nulidad. Fíjate que ahí te avala las elecciones, solo el título. Quiere decir que ya es nulo señalar las nulidades. Por lo tanto, de una u otra manera, en materia política, o sea, ya no hay nulidad para las nulidades, o sea que ya no existirían. Pero es una interpretación, yo voy a leer con mucho detalle porque considero que debe tener una calidad académica y un sentimiento político. Porque esto es de sentimientos políticos también. Cuando vos ves que, te lo voy a poner, gran parte de lo que representaba la opinión en este país, la oposición en este país, no se le permitió correr, ¿verdad? No se le permitió tener partido jurídico, el vehículo para poder correr. ¿A quién? A una gran parte de lo que representa la oposición en este país. A un sector de la oposición. A una gran parte, diría yo, de lo que representa la oposición, a lo que era la parte activa, inclusive, pongámoslo, después de la oposición. En este país no se le permitió correr en este proceso electoral. Bueno, para algunos dice eso deslegitimiza este proceso electoral. Déjame solo hacerte dos señalamientos respetando a ese sector que liderea don Eduardo Monteleire y Margarita Vigil, porque ese sector tenían dos, está el MRS y está el PRI, ¿verdad? Lidereándolo. Inclusive sectores que estaban en el PRI con una participación y una corriente de aceptación fuerte en el país, que yo no creo que me la cuestioné. ¿Cuántos son los evangélicos de este país, por lo menos? Estadísticamente hablando, y 30 y pico %. ¿Verdad? Un sector evangélico que estaba en el PLI, que es Saturnino Cerrato, ahora es candidato. En la LN, sí. ¿O me vas a decir que entonces ahora, como está en otro lado, Saturnino no era opositor? Por favor. Un sector de la resistencia nicaragüense con trayectoria inclusive más radical que el PLI, que es Maximino Rodríguez, está en la acera de enfrente en estas elecciones. Decime si ha sido colaboracionista o aliado Maximino alguna vez en su vida. Y te voy a plantear algo más. Un sector históricamente conservador y con una alta definición de una propuesta de centro derecha o de derecha, que la está liderando Alfredo César con una fórmula de jóvenes. ¿Has visto estos jóvenes alguna vez que han sido colaboracionistas del Frente Sandinista? No quiero decirte que
hubiese sido óptimo la participación del sector del PLI y su guantú político en estos últimos meses del MRS. Creo que sí, que hubiese sido sano. Pero no quiere decir que la oposición no esté representada en estas elecciones. Sería temerario expresarlo de esa manera. Y sobre todo con sectores que sabemos que históricamente se han opuesto a una ideología o a una propuesta política que estamos nosotros planteando en Unida Nicaragua Triunfa, apoyando la candidatura del presidente Ortega para la reelección. Esto no quiere decir eso. Ahora bien, las acciones de los partidos políticos se miden por el valor de sus estrategias y sus resultados como tal. Nosotros no somos quien para cuestionar al PLI o a su alianza que quiso formar. No, al contrario, tenemos que respetarle y tenemos que ser cívicos en el respeto a las acciones políticas. Pero la verdad es que el planteamiento... O sea, la legitimidad de este proceso no es una preocupación para ustedes. La legitimidad de este proceso va a ir en dos caminos. Primero, en el desarrollo que se vaya a dar en base a las normas legales y participación legítima del pueblo de Nicaragua, que es responsabilidad del Consejo Supremo Electoral primariamente, y después de los partidos políticos que tienen que ser los principales observadores con sus militantes, una y dos, que vayan a la contienda electoral y termine el proceso de la manera más transparente y limpia posible y legitimen quién ganó las elecciones, gane quien gane. Si la gana Maximino, si la gana Saturnino, Daniel Ortega está obligado a ir a darle la mano y decirle he perdido. Sí. Si gana Daniel Ortega, Saturnino y Maximino y el señor Carlos del APRE, Carlos Canal y los colegas jóvenes del Partido Conservador tienen que también reconocer, legitiman los procesos electorales, no solamente los que ganan, los legitiman también los que pierden esos procesos. Melvin, bueno, 2 minutos. Nuevamente diciendo con Fanor, porque yo creo que, Fanor, en los años 80 vos sos nicaragüense. Claro, y desde entonces, somos nicaragüenses. Claro, pero lo que quiero decir con esto es que cuando a mí me dicen, vos vas a ir a reconocer a esta gente, o sea, si ellos también son nicaragüenses. Claro que sí. Y aquí estamos hablando de 800.000 personas, 800.000, la segunda fuerza de este país, que votó por el PLI en aquellas elecciones, incluyéndome mi persona, y que resulta que esos diputados que yo elegí, porque el pueblo es soberano, ahora se le está despojando sin el debido proceso, lo cual, Fanor, es una arbitrariedad, eso es ilegal. Y también es ilegítimo porque estás hablando de un cuarto de la población que no tiene por quién votar. Eso tampoco es legítimo. Entonces yo creo, Fanor, que nosotros en estas cosas, vos como constitucionalista, tenemos que ser serios, ¿ves? Y tenemos que buscar cómo las elecciones sean más bien una fiesta en los Estados Unidos, electoral y no un funeral de la democracia, que es lo que estamos haciendo ahorita. Dos candidatos a la presidencia con más del 70% de opinión negativa ambos. Y tener candidatos a la presidencia en los Estados Unidos, en México, no te vayas largo. El presidente de México salió electo con el 32% de los votos, con casi más de un 50% de abstención. No le quitó legitimidad. Pero además de eso, los diputados no se fueron todos, están llegando al PLI de nuevo. No, pero no es eso. O sea, la misma ley, se habla de transfugismo cuando vos te pasás a otra agrupación política. Ellos no se pasaron, ellos se declararon independientes. Eso es totalmente ilegal. Entonces a Wilfredo Navarro habría que quitarle también, a José Antonio Alvarado también habría que quitarle. Entonces, ¿por qué para uno es bueno y para otro es malo? Si la ley entonces, se eso no es se arbitrario. Entonces, Fanor, yo te pediría que en eso... yo creo que el procedimiento lo vamos a aquí discutir, está una cosa pero que la se demanda llama Constitución. la iniciativa es de parte, no es y de esta es la oficio. reformada incluso, y aún la reformada no se está respetando. Ahí no se aplicó la ley como debe aplicarse, desde mi punto de vista. Podríamos analizar el proceso. Ese otro proceso. Le agradezco a Melvin, le agradezco a Néstor. Mañana vamos a estar oyendo los puntos de vista de la coalición democrática. Mañana va a estar con nosotros el doctor José Palé, oyendo y explicando los puntos de vista y la estrategia que va a tener la coalición democrática. Nos vemos el día de mañana aquí en otro programa en Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime
Arellano, un amigo,